Enrique Zuleta Puceira, analista político. Hola Enrique, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bueno, recién hacía un marco ahí Carlos Campolongo interesante de esa situación, y ya que te tengo acá, te pregunto, ¿cuál era la situación en provincia de Buenos Aires? Venía Duhalde de decir que la bonaerense era la mejor policía del mundo. ¿A quién le tiraron a Cabezas? ¿Qué significó Cabezas en aquel momento? Bueno, ahí implosionó una trama mafiosa, como bien lo dijo Carlos, muy profunda. Todavía no se sabe muy bien las ramificaciones del imperio de Yabran. Afectaban aspectos importantísimos del Estado, los temas de logística. Nunca quedó del todo claro cómo fue la dispersión de la herencia de Yabran. Se han escrito esta semana y la anterior algunas notas interesantes. Es como cuando muere un mafioso, aparecen una cantidad de nuevos empresarios. Recordemos que se suicidó en su campo en Entre Ríos, se suicidó, mucha gente lo pone entre comillas, ¿no? Todavía, hasta pasados muchos años, claro. La gente decía que había visto a Yabran. Sí. Vi a Yabran en el Brasil, vi a Yabran en la playa en tal lado. Hay tanta gente que se parece a Yabran. Aún hoy no se sabe la fortuna que Yabran dejó no a se sabe. Había una vinculación muy grande con la época del proceso y sobre todo una trama en todo lo que es el mundo de la logística, el transporte, los correos, una cuestión que no ha sido nunca dilucidada del todo. Periódicamente resurge la temática cuando se habla de fusiones y de adquisiciones, de sorpresivas compras de paquetes accionarios que nadie sabe de dónde vienen o a dónde van. Argentina no ha resuelto ese tema. Compra compulsivas de empresas también, ¿no? Por supuesto. El sindicalismo también tuvo un papel allí, no se sabe muy bien cuál es, pero a poco se va viendo que es una Argentina profunda. Sotogoberno le llaman ahora, ¿no es cierto? Una frase de Norberto Bobbio, el subgobierno, como si debajo de la política y de la democracia existiera una trama. En estos países de América Latina esto no ha sido removido. Claro. ¿Y para la política qué significó en ese momento? ¿Cuál fue la reacción política y cómo se fueron acomodando? Bueno, dio vuelta una trama, mostró la costura de que estaba hecho, muchos liderazgos locales, etcétera. Pinamar era una ciudad de Yabran, era muy notable cuando uno iba, y es muy notable cómo fue Pinamar después. Hice radio ese año, y lo más curioso, hice radio el año siguiente. El año siguiente, Enrique, no fue nadie. No había nadie. Sí. O sea, estábamos nosotros en la radio y era como andar acá en Buenos Aires en verano, no sé, en enero. Era una cosa que no había nadie, no fue nadie porque todo el mundo se borró, los políticos no fueron ninguno. Sí, había un intendente muy exitoso, claro, muy vinculado a la actividad económica, Altieri. Altieri, claro. Formó un partido político, hizo una trayectoria importante. Sí. Él desarrolló Yabran. ¿Estaba vinculado a esa trama? Yo no lo creo que simplemente se producía esa convivencia que existe a veces entre los poderes locales. Lo que pasa es que la policía protegía a Yabran. Fíjate vos que algunos de ellos presos, Preceso lo mató, el comisario Gómez le hace una observación y un saludo mafioso a José Luis diciéndole qué linda tu gorda, por la hija. Cuando Gómez no conocía a la hija de José Luis. Lo empezaron a apretar, ¿no? Lo empezaron a apretar. Creo que esa historia está todavía por escribirse. Y hay muchos actores de esa historia que siguen. Pero además tenés que conocer Pinamar, porque con Luna, había otro que se llamaba Luna, Preceso, Gómez, eran todos tipos que iban al supermercado, iban a la panadería, estaban caminando. Son años en que yo trabajé mucho en Pinamar, hicimos bastantes estudios de opinión pública, desarrollamos un par de planes estratégicos para el Tieri. De un día para otro eso desapareció. Claro, era como si hubiera abierto la ventana, entraba el aire. Ustedes habrán estado también con el tema de Yabran, quería hacer un puerto ahí en la zona norte, ahora donde está Costa Esmeralda, por ahí. Sí, bueno, él estaba muy vinculado a la temática de los puertos, estaba vinculado a la Fuerza Aérea también, lazos que nunca... O sea, con lazos militares. Lazos militares, seguramente tuvo que ver con la compraventa de armas, y sobre todo esto despertó una serie de figuras menores que no existían, aún hoy son dueños de la empresa. La familia un poco desapareció. La familia se fue a Uruguay, ¿no? Ahora mantiene sus negocios desde Uruguay, una cosa así. No lo sé, eso no lo sé. Colela, ¿no? Hay una revista que esta semana ha publicado dónde está la familia. Creo que la familia sigue buscando la fortuna de Yabran. Mirá. La fortuna de Yabran se difuminó y quedó. Es como cuando muere un mafioso, desaparece el contador, desaparecen los abogados, misteriosamente, y no se sabe qué pasó. Un tema interesante acá que puede ser es que después se descubrió que Yabran ponía plata en la política, ¿no?
el tema ese no es solo de la Argentina, ¿no? En donde la política, México, caso Estados Unidos incluso. O Brasil. Brasil, por supuesto. Con textura fisiológica, como dicen los brasileños. ¿Qué pensás bueno, ¿te acordás cuando recaudaban fondos? Están hablando de Antonini que le mandaba plata, de Chávez que le mandaba plata al kirchnerismo. Estaba otro que no me acuerdo cómo estuvo preso también, que trabajaba con Alberto Fernández, que juntaban plata para el Frente de Todos. Es decir, ¿de dónde proviene, caso de Macri también que se ha hablado, ¿de dónde proviene la plata de la política? Bueno, eso es una cosa dificilísimo de estimar. Yo creo que una gran fuente es el juego. Poco subrayado, pero el juego es fundamental. Si uno recorre, que tiene una parte legalizada, si uno recorre de ingreso el Caribe, legalizado, ¿no? Mi experiencia como consultor en muchos países. Enrique, que tiene una parte de legalizado, de que lo obtienen en forma legal, digamos. Es muy difícil oponerse al juego, incluso. A veces la iglesia defiende el juego, porque siempre hay un impuesto, hay una cosa que... La verdad de las cosas... Casareto ha luchado mucho Yo he contra tenido eso. experiencia desde el Caribe para abajo varias veces, trabajando afuera, y siempre me encontré con los casinos. Son más importantes que la droga. Los casinos son algo natural a la Hoteles política. y casinos, claro. Se dice que el billete de 500 euros se inventó para los casinos de América Latina. Se dice que ese billete que viene en fajos termosellados es la moneda de cambio de la política. Increíble. Y eso nació en los casinos. Increíble. Son los casinos de América Latina y las empresas de casinos españolas, que son muy importantes. Sí. Codere, decís. Sí. Bueno, otras también. Otras. Hoy no hay nadie, no hay ningún grupo que no haya hecho su incursión en los casinos. No, por supuesto. Gracias por responder estas preguntas que no estaban en la agenda. Pero a cualquiera que le interese la política sabe que esa es una gran cuenta pendiente de la política consigo mismo. Vos sos un tipo muy leído, Enrique. ¿Qué libro recomendás para entender un poco la política o cuáles libros recomendás para entender la política de los últimos 30, 40 años en la Argentina? Bueno, un libro interesante que releí por cuarta vez y se lo doy a mis hijos, es un libro de Félix Luna, que cumple 40 años ahora, que se llama Buenos Aires y el País. Es un libro magnífico, en la madurez de Luna, donde interpreta lo que significa la lucha entre Buenos Aires y el interior, las características, los perfiles, cuánto influye y sigue influyendo. Dice Luna, al prologar el libro, hace 40 años, en el 82, venía la democracia. Claro. Dice, no hay ningún tema más importante en la política argentina que la relación entre Buenos Aires y el país. Vuelve ahora y no cabe duda que vamos a tener, a propósito de la reforma judicial, una discusión muy grande sobre Buenos Aires y el país. Es probable que el traslado de la capital, que todas estas ideas que andan dando vuelta, tenga mucho que ver con un round donde los gobernadores vuelvan a reclamar, vamos a decir, ciertos espacios que ha ido perdiendo el interior con Buenos Aires. ¿Ves alguna posibilidad cercana, como fue Menem, como fue Néstor, de que algún caudillo provinciano pueda llegar a ser presidente en la Argentina? Es posible. Mira, estamos viendo en este momento en América Latina gente que con 15, 20% llega segundo, y si llega segundo, gana el balotaje. Bueno, Perú, Néstor sacó 22%. Néstor Kirchner, Ecuador, Perú, el último presidente de Chile. Es decir, son candidatos muy menores, compiten, Que después ponen acuerdos. logran encontrar, llegar al balotaje, y en el balotaje son ellos contra el resto. Eso fue Ahora, Fujimori. ¿después no son presidentes débiles? Son presidentes absolutamente débiles, porque el Congreso se estructura en la primera vuelta. Son presidentes que por lo pronto no tienen Congreso, no tienen escaños. Como Macri. Macri no tuvo Como Congreso. Macri. Bueno, Néstor Kirchner dijo, yo sé lo que es ser intendente con 20% de las bancas. Yo Claro. sé lo que es ser gobernador con el 40% de las bancas. Voy a tratar de ser presidente con el 22%. Claro. Y lo logró. Claro, recordemos que después se retiró, Menem no fue a la segunda Bueno, vuelta, ¿no? siempre ocurre eso. El caso de Boric en Chile ha sido muy notable. Los candidatos que despuntaron a finales en Chile desbordaron a la concertación chilena. Yo creo que hoy hay una gran oportunidad para ese tipo de política que está refilando o perfilando en los límites. Porque no llegan a ser antisistema. Simplemente se mueven contra el sistema, aunque sin negar el sistema. Eso les permite, Total. al ganar una elección, encontrar un presidente de Banco Central como acaban de encontrar, o el caso del maestro Castillo en el Perú, que ha logrado componer un gobierno. Ahora, decía Alfonsín, me acuerdo perfectamente, que decía, es fácil ganar elecciones sin partidos.
es imposible gobernar sin Claro, medios. totalmente. No hay disciplina, totalmente. no hay estructuras, no hay... Enrique, tocaste el tema de Boric en Sí. Chile. Te quiero hacer una consulta que es la siguiente. Está poniendo mucho en su gobierno muchas mujeres, muchos jóvenes, y ha tomado algunas decisiones de mercado, entre comillas, o siguiendo, continuando con algunas políticas de Estado de Chile, como alguna vez hizo Lula con lo de Cardoso, ¿no? Claro. En este sentido, ves como que puede llegar, criticó a Venezuela, lo de Venezuela es algo que no debería ocurrir, o que es algo que ya se perdió, no apoya a Ortega, es decir, ¿es un socialismo más moderno? ¿Cómo Él lo va a ves? tratar de recostarse en lo que queda de la concertación, que no tiene escaños, toda la concertación gobernó 30 años, va a tratar de hacerlo. Ahora, hay dos puntos de la plataforma de Boric fundamentales, que es la reforma financiera y la reforma previsional. ¿Quiere decir esto que no va a enfrentar esos dos temas centrales de la campaña? Y contra esa promesa electoral, ¿va a enfrentar dentro de 5 meses el plebiscito constitucional? Es muy inestable la situación. Los chilenos son expertos en cambiar cosas para que nada cambie. Total. Son muy interesantes los chilenos, eso siempre lo han hecho, es cada sorpresa, pero vamos a ver, desde luego es una prueba de muchísima influencia para América Latina. Me lo imagino a Carlitos Campolongo que quiere hacer una pregunta mientras está leyendo un libro. No puede, no puede con su genio. Está leyendo los clásicos. Pero es un libro político. Obvio. Enrique, yo en realidad te escuché muy atentamente todo lo que dijiste del entramado mafioso, cómo se agudizó en la Argentina y demás. Te pregunto como ciudadano y tipo observador. No se ha mencionado mucho, pero ayer hubo un atentado contra Andriani. Vos hablaste de cosas muy sensibles. San Pedro, provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del núcleo central de... El juego, vos sabés que en el juego es por declaración jurada, lo cual hay mucho lavado de dinero y todos miran para otro lado. Pero la pregunta es, ayer lo de Andriani y hoy los 25 años del asesinato de Cabezas, ¿es una simple coincidencia para vos o son mensajes que no podemos decodificar? Mira, no sé, pero hay que estar muy atentos porque todo eso está vivo. Está vivo. No soy paranoico, pero iguales causas seguirán produciendo iguales efectos. Es Argentina subterránea, que se resiste a ser filtrada por la democracia y por la realidad y por la objetividad. Muy pocas provincias han enfrentado esto a fondo. La verdad de las cosas es que eso se ha planteado en casi todas las provincias, muy duramente. Hay provincias que han resuelto mejor que otras. Mendoza, en la época de Cornejo, trabajó muy bien lo del juego. Allí hubo una diputada, la diputada Josefina Canale, que tiene un partido disidente, que presidió el organismo antijuego y ha hecho una cuestión ejemplar, porque no es la idea antisistema, es la idea de poner eso en blanco y negro. Transparencia. Enrique, te agradecemos. Seguramente volvés en los próximos días, así que interesante para... Sí, una buena noticia que no ha salido en los diarios, pero que pasó una prueba para el gobierno. Acaban de anunciar, la OCDE ha invitado a la Argentina a ingresar a la OCDE. Se va a difundir seguramente estas horas. Vamos a ver qué hace el gobierno. ¿Se acepta o no? ¿Se decís? acepta o no? Ah. Ha invitado a Brasil y a la Argentina a sumarse a la OCDE. Qué bueno. Lo cual significa un esfuerzo mayúsculo para integrarse al mundo y hacer los deberes. ¿Querrán Interesante. hacer los deberes? Vamos a ver. Tendrán ganas de hacer los deberes. Querrá la oposición hacer los deberes, es otra. Bueno, también, ¿no? Macri no los quiso hacer. Te espero pronto, Enrique. Gracias. Gracias, Marco. Muchas gracias. Nos Hasta vamos. luego. Está hablando Axel Kicillof, el gobernador de la provincia